Hola, mi nombre es Rosa Montalvo, soy licenciada en enfermería, magíster de servicio de salud, especialista en cuidado crítico. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es la capacitación de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es el procedimiento por el cual se sustituye o se aumenta la ventilación espontánea de un paciente a través de una máquina llamado ventilador. Dentro de los objetivos en sí de la ventilación mecánica, tenemos que nos va a permitir un mejor intercambio gaseoso, nos permite mejorar la oxigenación arterial, nos permite incrementar el volumen pulmonar, aumenta la capacidad residual funcional, hay un aumento de la presión intratorácica, también hay una disminución del retorno venoso, hay una disminución del gasto cardíaco y hay una disminución de la presión sanguínea. Dentro de lo que es la ventilación mecánica, pues hay que tomar en cuenta 3 etapas de la respiración. Entre ellas tenemos la ventilación pulmonar, tenemos el intercambio gaseoso, tenemos el transporte de gases. Dentro de lo que es la ventilación pulmonar, básicamente vamos a tener en cuenta lo que es la inspiración y la expiración. Vamos a tener en cuenta lo que son los volúmenes de las capacidades. Dentro de lo que es el intercambio gaseoso, vamos a hablar sobre la difusión de la ventilación-perfusión. Y dentro de lo que es el transporte de gases, nosotros vamos a tener en cuenta lo que significa el oxígeno y el dióxido de carbono como mecanismos de regulación de la respiración. Es muy importante también conocer que dentro de la ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, vamos a tener lo que es, o debemos de saber lo que significa la monitorización del estado hemodinámico. Dentro de la monitorización del estado hemodinámico hay que siempre tener en cuenta que esto nos permite la monitorización, recordar, advertir y alertar, es decir, nos va a avisar o nos va a indicar a través del sistema de alarmas que el paciente de pronto está desaturando o está con alguna alteración. Dentro de la monitorización es muy importante conocer que cada paciente de cuidado crítico o de terapia intensiva va a estar monitorizado continuamente lo que son sus signos vitales, sus constantes vitales, ¿no? Para ello debemos de saber de que dentro de la monitorización la hemodinamia del paciente es muy importante. Hemodinamia viene de dos palabras griegas, que es hemo, sangre, dinamia, movimiento. Entonces, es prácticamente el movimiento de la sangre, es decir, la circulación sanguínea en todo el torrente sanguíneo. Para ello, prácticamente quien se encarga de la hemodinamia es el sistema circulatorio, en sí es el corazón. El corazón se encarga del estudio anatómico y funcional del corazón prácticamente y especialmente de la dinamia de la sangre, así como también de la mecánica del corazón propiamente dicha mediante la introducción de catéteres finos a través de las arterias o de la ingle. En este caso, el paciente crítico va a siempre estar monitorizado a través de una vía central, la misma que puede ser una vía central yugular o femoral. Dentro de esta monitorización, el estado hemodinámico prácticamente se lo va a definir como la utilización de dispositivos tecnológicos para medir variables fisiológicas que reflejan el estado y el comportamiento del sistema cardiovascular. Este se realiza por medio de algunos dispositivos, los mismos que se van a ubicar en las cavidades o en los vasos sanguíneos del sistema circulatorio o el sistema cardiovascular, los cuales van a generar impulsos fisiológicos que estos van a ser interpretados a través de un monitor. Es muy importante conocer los propósitos de una monitorización hemodinámica
Como sabemos, tenemos 4 principales propósitos, entre ellos está la alerta, el diagnóstico continuo, el pronóstico y la guía terapéutica. En lo que se refiere a la alerta, según la condición del paciente y el nivel de monitorización, le avisa al médico clínico o enfermera clínica cualquier deterioro en lo que es la función de la medida. En lo que se refiere al diagnóstico continuo, este en cambio permite observar el comportamiento de los cambios del paciente en una condición determinada. En lo que se refiere al tercer propósito, que es el pronóstico, este nos permite la observación de las tendencias en los parámetros observados en la evolución y nos va a ayudar a establecer un pronóstico, ¿no? Es decir, un pronóstico sea favorable o desfavorable para el paciente. Y como último propósito tenemos la guía terapéutica, que esta en cambio nos facilita la evaluación y la corrección de las medidas terapéuticas implementadas. Dentro de estos propósitos de la monitorización hemodinámica, también es muy importante conocer la valoración hemodinámica. En la valoración hemodinámica prácticamente nosotros vamos a referirnos al estado hemodinámico, el mismo que se lo va a definir como la circulación de la sangre por las arterias y las venas, y este se encarga de transportarla por el corazón, y se va a encargar que el corazón impulse o la sangre sea impulsada a través del corazón para que pueda distribuir el oxígeno y sus nutrientes en todo el organismo. Dentro de ellos, nosotros podemos, en la valoración hemodinámica, nosotros podemos identificar 2 estadios, se puede decir. En el uno, que es el estadio A, que es los estados de bajo débito, que se llama, y el estadio de pronto de la parte B, que serían los pacientes en riesgo de desarrollo bajo débito. Dentro del estadio de bajo débito se caracteriza por 3 partes fundamentales, en donde es la hipovolemia, el shock y las alteraciones de la función cardíaca. Dentro de lo que es la hipovolemia, nosotros vamos a valorar lo que es la deshidratación, las hemorragias, las quemaduras, los traumas. Dentro de lo que es el shock, debemos de valorar si es un shock séptico, cardiogénico, neurogénico, si este es distributivo o anafiláctico. Dentro del punto 3 vamos a valorar lo que son las alteraciones de la función cardíaca. Dentro de esta está la insuficiencia cardíaca congestiva, las miocardiopatías o el infarto de miocardio. En la parte B, que se refiere a los pacientes en riesgo de desarrollo bajo débito, nosotros debemos de valorar los pacientes con antecedentes cardiopulmonares que van a ser sometidos a una cirugía mayor. Vamos a valorar lo que es la cirugía de revascularización coronaria o cirugía cardíaca, y vamos a valorar la cirugía abdominal mayor. Dentro de esta valoración hemodinámica, nosotros debemos tomar en cuenta que hay técnicas no invasivas y técnicas invasivas. Dentro de las técnicas no invasivas tenemos a lo que es electrocardiograma, tenemos a lo que es la oximetría de pulso, la presión del EtCO2, presión del CO2, que se puede estar aumentada o disminuida, el registro automatizado de presión arterial, y dentro de las técnicas invasivas vamos a tener a lo que es la presión arterial invasiva, la presión venosa central y el capnógrafo. Dentro de las técnicas no invasivas, el electrocardiograma nos va a evidenciar lo que es la frecuencia cardíaca, la misma que nos puede reflejar el compromiso del gasto cardíaco, en sí el gasto cardíaco y la perfusión tisular. Estas son funciones hemodinámicas que se van a encargar de mantener un adecuado flujo sanguíneo a cada célula del organismo y por ende una adecuada perfusión tisular. Esto va a permitir que todo el sistema cardiovascular actúe de forma coordinada y que el corazón pueda expulsar cada minuto cierta cantidad de sangre. La cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto se denomina prácticamente gasto cardíaco, el cual se considera que es normal entre 4 a 6 litros por minuto.
El gasto cardíaco prácticamente equivale al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Dentro de lo que se refiere a las oximetrías de pulso son aquellas monitorizaciones continuas. Es un método simple y no invasor que estimula la saturación funcional de la oximohemoglobina. Las lecturas pueden a veces ser erróneas cuando el estado del paciente nos demuestra una mala perfusión periférica, cuando hay factores anatómicos fisiológicos que intervienen con la detección de la señal, es decir, la piel oscura, uñas falsas o también las uñas pintadas. Dentro de lo que son las técnicas no invasivas, la presión del CO2 aumentada, la presión del CO2 disminuida. Esto son alteraciones hemodinámicas que nos van a indicar el aumento del gasto cardíaco o el aumento de la disminución de la hipovolemia. Dentro del registro automatizado de la presión arterial, nos va a permitir medir lo que es la presión sistólica, la diastólica y la media. Este prácticamente es un registro que nos informa lo que es la buena o mala perfusión. Nos va a ayudar también a detectar las arritmias, el mal funcionamiento cardíaco. Nos va a ayudar a evidenciar riesgos de isquemia que puede presentar el paciente. Dentro de las técnicas invasivas, hablamos también sobre la presión arterial invasiva. Este es el uso de la cánula arterial proporcionada por una medición apropiada que puede reproducible la presión arterial, ¿no? O puede evidenciarse o tomar la presión arterial. Un importante beneficio es que permite el análisis del latido cardíaco, de latido a latido, ¿no? No es buen índice para estimular la perfusión tisular, pero sí es un indicador importante del flujo sanguíneo arterial, porque nos permite mantener lo que es la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Dentro de estas técnicas invasivas también tenemos la capnografía y tenemos también la presión venosa central. Dentro de la capnografía podemos mencionar que este es un método simple y no invasor que nos va a permitir valorar la eliminación del anhídrido carbónico o del CO2. Este se mide en cada respiración, utiliza rayos infrarrojos y determina la concentración del CO2 superior, que este va a ser superior de 10 a 20 milímetros de mercurio. Va a reflejar prácticamente se ve reflejado prácticamente en el intercambio gaseoso, que puede ser ineficaz, ¿no? En el paciente vamos a empezar a evidenciar lo que es la expansión más frecuente de lo que es el tórax, indicándonos una mala mecánica respiratoria. Dentro de esta segunda técnica invasiva también vamos a hablar sobre la presión venosa central. La PVC, que se la conoce como presión venosa central, es una guía útil para la reposición del volumen. Este indica la relación entre el volumen que ingresa al corazón y la efectividad que lo proyecta o lo eyecta, ¿sí? También es importante hablar sobre una parada cardíaca. La parada cardíaca prácticamente es la mayor parte de muertes de las terapias intensivas, son muy esperadas, ¿no? La parada cardíaca es súbita, inesperada, es infrecuente. El paciente experimenta una parada cardíaca a pesar de recibir el tratamiento óptimo en cuidados intensivos, a pesar de tener el apoyo de un vasoactivo. Siempre el paciente va a presentar en una u otra ocasión problemas de arritmias ventriculares transitorias o alguna patología que esté relacionada al cardiovascular. Es muy importante también conocer lo que es la fibrilación ventricular.
La fibrilación ventricular es uno de los desórdenes del ritmo. Es un fenómeno complejo y dinámico que indican un desorden eléctrico del corazón. En realidad, se trata de las familias de las arritmias, ¿no? La evolución de la fibrilación ventricular puede mejorar si se consigue un desfibrilador prácticamente dentro de los 20 primeros segundos de inicio de haber presentado la fibrilación ventricular, ¿no? También es importante conocer aquí lo que es la sistolia o también llamada como asístole. Se define como una ausencia compleja de la actividad eléctrica en el miocardio. Las opciones de recuperación de una asistolia son prácticamente malas en los pacientes críticos, ya que se comprueba que las derivaciones del electrocardiograma están bien colocadas, pero la ganancia del monitor es un poco masiva, ¿no? El tratamiento será igual en el caso que de las anteriores de una fibrilación ventricular. Dentro también hay que tener en cuenta sobre lo que es la actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso prácticamente es la presencia de alguna actividad eléctrica diferente a la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, y en la ausencia del pulso se identifica lo que es la arritmia. Se debe descartar una hipovolemia y la obstrucción mecánica del gasto cardíaco en el caso de que el paciente haya tenido un neumotórax, tensión o un taponamiento cardíaco. El tratamiento de los pacientes tras una parada cardíaca o cualquiera de estas frecuencias del paciente que se pueden presentar en el paciente crítico, se debe de iniciar la ventilación con presión positiva en función de la gasometría arterial. Se debe de optimizar el estado hemodinámico, se debe corregir la acidosis y las alteraciones electrolíticas, se debe de corregir las hiperglicemias, se debe de tratar los trastornos de base existentes de una forma adecuada, y si se necesita utilizar fármacos de acción corta de la sedación. También es muy importante conocer sobre la hipotermia tras la parada cardíaca. Dentro de la hipotermia de la parada cardíaca, prácticamente nosotros debemos de conocer que el enfriamiento de los pacientes durante las 24 horas posteriores a la reanimación, esto nos va a ayudar a mejorar el pronóstico neurológico. Los pacientes se enfrían por lo general en exposición con las mantas de aire frío o mediante la infusión de líquidos fríos hasta conseguir una temperatura que se debe mantener desde los 33 hasta los 34 grados centígrados, ¿no? Eso, les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias.